Una de las cosas que más nos gusta a muchos del manga de Hajime no Ippo es la introducción de personajes de Latinoamérica, y uno de ellos es Alfredo González, definitivamente de los mejores personajes de la obra para muchos. Este personaje fue introducido a la obra luego de que Ippo pasara por su etapa de los campeones del Pacífico, es decir, cuando ya se había vuelto un rankeado mundial bastante sólido dentro del top 10. El siguiente rival de Ippo era este boxeador mexicano llamado Alfredo González, en este arco de Ippo en donde iría por el mundo. Algo muy interesante de Alfredo González era que su técnica era muy similar a la de un boxeador que Ippo conocía. Tenía una izquierda muy técnica, al nivel de Ricardo Martínez. Y no se quedaba solo ahí, no solo el estilo de Alfredo era similar al de Ricardo Martínez, sino que también lo había enfrentado en 2 ocasiones en el ring profesional, algo muy similar a Date. Recordemos que Eiji Date fue el primer personaje en derrotar a Ippo en el ring profesional, y ahora Ippo tendría que enfrentar a un pugil que tenía un historial bastante similar. Pero la diferencia fundamental entre Alfredo González y Eiji Date es que Alfredo había sobrevivido a los 2 encuentros en contra de Ricardo. Y no me refiero de manera literal, pero sabemos que Date quedó tan lastimado luego de su combate en contra de Ricardo que se tuvo que retirar. Muchos hablaban de que Alfredo González tenía un estilo muy similar al de Ricardo Martínez y también intentaba mantener una actitud similar a la del campeón, esta elegancia, este machismo como se hablaba en la obra. Obviamente aquí debo dejar un punto en claro, aquí cuando se habla de machismo, porque sí, efectivamente es correcta la traducción de ese término que se utiliza mucho en este arco de Alfredo González, que lleva este machismo en el corazón, es un término que como tal no existe en japonés. Es decir, el autor escribió entre comillas en español la palabra machismo. Ya hace bastante tiempo estuve consultando este punto con mi profesora de japonés, porque sabemos que muchas veces en este mundo occidental se toma más como una posición del hombre sobre la mujer que como alguna otra especie de término. Pero ella me explicó que en Japón existen muchas palabras que significan exactamente lo mismo que machismo, y algunas sí significan efectivamente esto, el hombre estar sobre la mujer, de una manera negativa por supuesto, pero también existe otro término denominado amachismo que quiere decir lo que un hombre debe hacer, y más o menos así creo que es el término que intenta comunicar Alfredo González y toda esta filosofía de machismo que según él aprendió de la boca del mismo Ricardo Martínez, y es por eso que quiere ser como él, y es por eso también que desarrolló un estilo de boxeo similar al de él. Pero no es lo único que descansa en su estilo de boxeo, también tiene un estilo muy salvaje. En el análisis que hizo Eiji Date de Alfredo González cuando se supo que este iba a enfrentar a Ippo, es que creía que ocultaba algo. Era más o menos como el estilo de Ichiro Miyata, algo bien elegante y técnico, pero ocultaba una personalidad más similar a Takeshi Sendo, y esto me parece una descripción brutal. Quizás en ese instante no le tomamos mucho el peso, pero yo que leí esto al día les puedo dar un poco más de perspectiva. Imagínense enterarse que el siguiente rival de Ippo es una fusión o una mezcla, como quieras verlo, entre Ichiro Miyata y Takeshi Sendo, básicamente los únicos 2 personajes que podríamos llegar a posicionar como rivales de nuestro protagonista. El hype en este punto y con esas simples palabras de Date estaba por las nubes. Para Alfredo González el enfrentamiento que iba a tener con Ippo era simplemente un escalón, era una manera de poder alcanzar su objetivo, que era enfrentar por tercera vez a Ricardo Martínez en el ring profesional, siendo Ippo un simple escalón, alguien a quien tenía que derrotar para seguir con sus planes, sin importarle absolutamente nada los deseos y la determinación del boxeador japonés. Incluso podemos reforzar estas palabras con lo que sucedió durante el pesaje, en donde cuando se le preguntó a Alfredo González cómo veía a su contrincante, es decir a Ippo, lo único que dijo es pensar en cómo respondería Ricardo, y las palabras que dijo quedaron muy fuertes en nuestros corazones: yo no espero mucho de él. Esas palabras definitivamente son muy dolorosas, sobre todo si nos ponemos en el contexto de lo que pasaría a continuación, de un Ippo que estaba completamente desmotivado y en verdad más que querer ganar el encuentro, se encontraba intentando probarse a sí mismo qué tan lejos podría llegar, qué tan efectivo era su boxeo en el nivel mundial.
únicamente por su segundo Genji Kamogawa. Esa falta de determinación hizo que las palabras de Alfredo tomaran mucho más sentido a la hora de enfrentarse, porque Hippo quería mostrarle a Alfredo que estaba equivocado, pero no por derrotarlo ni por su orgullo, tal como dije recién, por Kamogawa. No hay mucho que decir del combate, es uno de los mejores de la obra, para no decir directamente que es mi preferido, por lo que quizás no estoy siendo muy objetivo al respecto. Y a pesar de que Hippo fue derrotado y Alfredo González se llevó la victoria, no pudo obtener lo que él quería, un enfrentamiento en contra de Ricardo Martínez. Para Ricardo haber vencido a Hippo no era ningún mérito, no era ninguna razón por la cual darle una revancha a Alfredo, por lo que tuvo que ingeniárselas de otra manera. Luego de tanto tiempo esperando poder tener su ansiada revancha, Alfredo ya había perdido completamente la paciencia, por lo que fue muy molesto al gimnasio de Ricardo a tener un sparring en contra de Ricardo y ante todos los presentes, que en su mayoría eran periodistas, retarlo por un tercer combate y de esa manera que no pudiera negarse. Pero para sorpresa de Alfredo González, en el momento que llegó e interrumpió en el gimnasio de Ricardo Martínez, lo vio de rodillas. Había sido derribado de alguna manera misteriosa por Takeshi Sendo, un boxeador japonés. Y de esta manera se logró picar el combate entre Sendo y Alfredo González, el último encuentro como profesional de Alfredo González, porque ya como todos sabemos fue derrotado. Lamentablemente para Alfredo, su sueño se acabó allí, pero en verdad yo no me mantendría triste por Alfredo. El combate estuvo muy bueno, pero simplemente Sendo fue mejor. Muchos creen que este combate fue guionazo, pero para mis ojos no lo fue. Sinceramente creo que la victoria de Sendo está bastante bien justificada, pero incluso si crees que no, no es importante para el cierre del personaje de Alfredo, quien llegó a olvidar su sueño mientras estaba en su enfrentamiento en contra Sendo. Simplemente estuvo disfrutando el encuentro y decidió retirarse porque a pesar de que perdió, estaba satisfecho con su desempeño. Algo muy diferente a lo que pasó en su combate en contra Hippo, porque sí, aunque Hippo recibió una completa paliza, hubo un momento en donde estuvo a punto de ganar, y aquí fue en donde Alfredo recordó su sueño, recordó a Ricardo, y de esa manera pudo seguir adelante. Esto no le pasó en su combate en contra Sendo, porque se llegó a sentir satisfecho antes de recordar que su verdadero sueño era Ricardo Martínez, y es por eso que se retiró, y actualmente se cree que es entrenador de los chicos que lo han estado apoyando, aquellos chicos que antes eran delincuentes en las calles de México. Y las últimas palabras del personaje en la obra fueron acerca de cómo no quiere dejar a Ricardo solo, pero no está preocupado porque los tiene a ellos dos. Si se habrá referido a Hippo y Sendo, eso jamás lo sabremos. Recuerda suscribirte para más videos de Jaime no Hippo. ¿Qué otro personaje te gustaría que le sacara un video de este estilo? Déjalo en los comentarios. Buenas noches.